Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros dos unidades en estado sólido SSD del fabricante Kingston. En este vídeo os vamos a enseñar tanto las características técnicas de estas unidades SSD orientadas específicamente para servidores y data center y también el rendimiento real que hemos obtenido con un switch gestionable o también servidor NAS QNAP Guardian QGD 1602P. Tal y como podéis ver, tenemos dos modelos diferentes. Las Kingston DC1000B, que son unas unidades SSD de tipo M.2 PCI Express 3.0 X4, que nos va a permitir una grandísima velocidad de lectura y también una grandísima tasa de velocidad de lectura aleatoria. Además, la capacidad de esta unidad SSD es de 480 GB. Posteriormente os explicaremos en detalle todas las características técnicas de este modelo. Además, también encontramos las Kingston DC500M, unas unidades SSD de 2,5 pulgadas que utilizan la interfaz SATA 3. En este caso tenemos una capacidad de 960 GB y además estas unidades SSD están diseñadas para un uso mixto, es decir, potencia tanto la velocidad de lectura como también la velocidad de escritura, ya sea secuencial o también aleatoria. Estas unidades de Kingston DC1000B están orientadas específicamente para entornos de data center y de servidores donde necesitemos leer mucha información. Tenemos dos capacidades diferentes, 240 GB y 480 GB. La de 240 GB tiene en general menor rendimiento que esta de 480 GB. Utiliza una memoria NAND TLC 3D y también tiene autocifrado con AES de 256 bits. En cuanto a la lectura y escritura secuencial, vamos a poder conseguir una velocidad con esta unidad de 480 GB de 3200 MB por segundo de lectura secuencial y una velocidad de 565 MB por segundo de escritura secuencial. En cuanto a la lectura y escritura aleatoria, vamos a poder conseguir un total de 205.000 IOPS en lectura y 20.000 IOPS en escritura. Por lo tanto, queda claro que estas unidades SSD Kingston DC1000B están orientadas específicamente para tareas de lectura. En cuanto a los SSD Kingston DC500, tenemos dos versiones, los DC500R que están orientados específicamente a tareas de lectura y también el DC500M que está orientado a un uso mixto, es decir, tanto lectura como también escritura. Además, en cuanto al DC500M tenemos un total de 4 capacidades, 480 GB, 960 GB, 1,92 teras y también 3,84 terabytes de capacidad. Respecto a las velocidades de lectura y escritura de esta unidad en concreto, vamos a poder conseguir una velocidad de lectura secuencial de 555 MB por segundo y una velocidad de escritura secuencial de 520 MB por segundo. En cuanto a los IOPS o lectura y escritura aleatorio, vamos a conseguir 98.000 IOPS en lectura y también 70.000 IOPS en escritura. Por lo tanto, estos SSD son ideales tanto para lectura como también para escritura. Una vez que hayamos visto las principales características de ambas unidades SSD, las Kingston DC1000B y también las Kingston DC500M, vamos a instalarlo directamente en el QNAP Guardian QGD 1602P. Tal y como podéis ver, estas unidades SSD son normales, las M.2 2280 de tamaño de estas unidades. Por detrás tenemos las unidades NAND y tal y como podéis ver, pues las vamos a pinchar dentro de la placa base de esta QGD 1602P. Además tenemos un total de dos unidades para configurar un RAID 0 o un RAID 1 y de esta manera aumentar el rendimiento de lectura y escritura o también proteger los datos frente al fallo de una de estas unidades SSD. Para poder hacerlo simplemente las tenemos que pinchar en el slot M.2 NVMe PCI Express que incorpora este servidor NAS del fabricante QNAP que también puede funcionar como un switch gestionable. La pinchamos la segunda unidad y también atornillamos para dejarla fija en la ranura. Una vez que hayamos dejado la unidad fija, tal y como podéis ver, también incorpora el fabricante QNAP en sus accesorios dos pequeños disipadores para estas unidades SSD. No obstante, lo más recomendable es comprar unos pads térmicos y también disipadores de manera adicional. De esta manera vamos a disipar muchísimo mejor el calor que generan estas unidades SSD ultra rápidas para velocidades de lectura y no tendremos ningún problema del típico thermal throttling que bajará la velocidad, el rendimiento del SSD para proteger la integridad del mismo.
En cuanto a las unidades Kingston DC500M, son las típicas unidades con conector SATA 3 que todos conocemos desde hace muchísimos años, pero estas unidades están específicamente orientadas para data center, para servidores, donde tengamos un uso mixto, es decir, donde necesitemos altas velocidades de lectura y también altas velocidades de escritura. Por supuesto, el fabricante Kingston también nos ha proporcionado un total de 2 unidades para configurar un RAID 0 o un RAID 1 dentro del switch gestionable QNAP Guardian QGD 1602P. Gracias a estas 2 unidades vamos a poder configurar si queremos integridad de los datos con un RAID 1 o si queremos la máxima velocidad de lectura y escritura posible configurando un RAID 0. Tal y como podéis ver, la instalación de estos SSD en este equipo en concreto es realmente fácil. Simplemente lo único que tenemos que hacer es quitar esta bahía para los discos de 2,5 pulgadas y directamente conectarlos en este pequeño dock y posteriormente atornillarlos para dejarlos fijos. Debemos tener en cuenta que las unidades SSD, a diferencia de los discos duros tradicionales, no incorporan ninguna parte móvil, es decir, son inmóviles. Por lo tanto, no es necesario colocar los 8 tornillos para los 2 SSDs que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, en este vídeo lo que hemos hecho es simplemente atornillar los 2 tornillos de las 2 partes traseras de estas unidades SSD. De esta manera se queda lo suficientemente fija para que no se mueva y no haya ningún tipo de problema. Una vez que lo hayamos hecho, no debemos olvidar también poner los tornillos de sujeción de las propias bahías de los discos duros o los SSDs que nosotros coloquemos a este equipo. Una vez que hemos visto las características técnicas y cómo son las Kingston DC1000B y también las Kingston DC500M, vamos a entrar directamente al sistema operativo QTS del fabricante QNAP para comprobar el rendimiento a través de la utilidad de almacenamiento e instantáneas. Y también os haremos una prueba de rendimiento real configurando un RAID 0 de las 2 unidades de 2,5 pulgadas y transfiriendo datos vía Samba. Una vez que hemos conectado los SSD, tanto los M.2 como también los SATA 3 al QGD 1602P, en la sección de almacenamiento instantáneas vamos a poder ver perfectamente el fabricante de este modelo, Kingston, y también el modelo exacto de la unidad SSD, así como su capacidad y el tipo de bus, en este caso NVMe. Tal y como podéis ver, la velocidad actual, ¿vale?, y la velocidad máxima de este SSD es PCI Express 3.0 X1 a 1 GB por segundo. Esto es una limitación del propio QGD 1602P, porque estas unidades SSD de altísima velocidad son PCI Express 3.0 X4, es decir, es capaz de proporcionar hasta 3200 MB por segundo reales. También nos va a salir aquí la temperatura, el historial de acceso y también la información de Smart, así como la vida útil. Si pinchamos sobre información del disco, pues nos va a salir esta misma información. Y respecto a condición del disco, nos va a salir aquí más información, la típica información que nosotros encontramos siempre, e incluso qué funciones tiene este SSD. Además, también nos vamos a encontrar con toda la información del Smart y luego si queremos nosotros realizar una prueba Smart rápida o completa. Además, por supuesto, esto ya es de cara al sistema operativo QTS, vamos a poder programar estas pruebas Smart tanto rápidas como también completas. En cuanto a las unidades SATA 3, fabricante Kingston, modelo SET DC500M y la capacidad de los discos, tal y como podéis ver, son bastante más frías que los M.2, estas tienen actualmente 27 grados y estas tienen actualmente 45 grados, esto es completamente normal. Si pinchamos en información del disco, pues vamos a tener la misma información de antes y en cuanto a condición del disco, pues vamos a tener aquí también un resumen, el número de horas encendido que ha estado, las funciones del propio SSD, la información del Smart y las diferentes pruebas con las configuraciones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en la sección de prueba de rendimiento, tal y como podéis ver, el propio sistema operativo QTS realiza una prueba de rendimiento cuando iniciamos un SSD. En el caso concreto de las unidades M.2 NVMe, ha sido capaz de proporcionar una velocidad de lectura secuencial de 854 MB por segundo, lejos de los 3200 MB, pero es una limitación por el propio bus de este servidor NAS del fabricante QNAP. Lo mismo ocurre con las unidades SATA 3. En este caso encontramos que la lectura secuencial es de 540 MB por segundo en ambos dispositivos. Ahora, una vez que ya conocemos la velocidad de lectura secuencial que ha conseguido con estas pruebas del sistema operativo QTS, vamos a realizar el resultado de las IOPS que es capaz de conseguir. Pinchamos en prueba de rendimiento lectura de IOPS y esperamos unos minutos hasta que se completen todas las pruebas.
Una vez que ha terminado esta prueba podemos comprobar que la lectura IOPS de las unidades M.2 supera los 100.000 y en el caso de las unidades SATA 3 llega aproximadamente hasta los 75.000, es decir, un rendimiento sobresaliente. Ahora vamos a hacer una prueba de velocidad vía Samba con el puerto SFP Plus a 10 gigabits por segundo que tenemos en este QGD 1602P. En la parte de la izquierda tenemos nuestro PC y en la parte de la derecha tenemos el servidor. Este servidor está configurado en un RAID 0 con los SSD Kingston DC500M. Primero comprobaremos la velocidad de lectura desde el servidor hasta nuestro PC. Tal y como podéis ver, obtenemos la velocidad máxima de la interfaz 10G, es decir, 1,1 GB por segundo aproximadamente. Tal y como podéis ver, tenemos una velocidad excelente. Luego, si queremos hacer la prueba de escritura, vamos a conseguir una velocidad en torno a los 570 MB por segundo. También es una velocidad realmente excelente. Estamos aprovechando el máximo rendimiento que nos va a proporcionar las unidades SSD de 2,5 pulgadas. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo análisis del rendimiento real que es capaz de proporcionarnos la unidad SSD Kingston DC1000B, que está orientada específicamente para tareas de lectura, y también las unidades SSD DC500M en formato 2,5 pulgadas con interfaz SATA 3. Tal y como podéis ver, estas unidades SSD están específicamente diseñadas para data center para servidores y por tanto el rendimiento está garantizado.